ir a nuestra primera clase de lo que sería la introducción a la apologética. Y vamos a ver, voy a compartir con ustedes la pantalla. Si me dan un segundo. Ahora sí, listo. Muy bien. Entonces, bueno, algo breve de mí, permítame contarle, pues soy Pedro, tengo 26 años de matrimonio, 2 hijas universitarias, y pues mi esposa Laura y yo vivimos en Lima, Perú. Hace 5 años sirvo con el ministerio, y pues ha sido una bendición tremenda, ¿no? Antes de eso fui pastor con la Iglesia Alianza Cristiana, y también he servido con The Navigators, con los navegantes, por varios años como misionero con ellos. Y ahora, la verdad, un privilegio estar, como les decía, 5 años ya con el ministerio de Rabbi Zacarías. Bueno, vamos comenzando, y como ustedes saben, tenemos un encargo que cumplir. Jesús nos dejó una tarea que se encuentra ahí en Mateo 28, del 18 al 20. Tenemos que ir y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer discípulos. Lo que pasa es que cuando vamos a cumplir el encargo del Señor, nos damos cuenta que a veces hay preguntas difíciles y nos quedamos cortos. Y es aquí donde entra la apologética. La apologética es una herramienta muy útil para nosotros en esta tarea de evangelizar y hacer discípulos. Entonces, bueno, ¿qué es la apologética? Ya se ha mencionado que viene del griego apología. Es un término que se usaba en el área legal y se quería decir exactamente presentar una defensa coherente y razonada ante un juez en una corte. Es decir, cuando el abogado iba a defender al acusado, él estaba defendiendo a una persona, tenía que presentar argumentos con coherencia que expliquen por qué no hizo lo que se supone hizo, y presentar pues una defensa ante el juez. Básicamente de ahí la raíz de la palabra apologética, es presentar una apología, una defensa. Y ciertamente, como ya nos dijo Renzo, en nuestro texto clave, nuestro texto lema del ministerio, 1 de Pedro 3, 15 y 16, esta es la versión Dios habla hoy. En la versión Reina Valera 60, que usó Renzo, donde aparece la palabra defensa, justamente es la palabra apología. Aquí en la versión Dios habla hoy, acá dice que estén preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza. Entonces, ahí está inmersa también la palabra apología. Tengo que estar preparado para responder, para presentar una defensa de lo que yo creo. Pero tengo que hacerlo, miren aquí, lo he resaltado, con humildad y respeto. Y esa es una de las características de nuestro ministerio y algo que Rabbi siempre nos enfatizó. Pedro usa la palabra apología, también la usa Pablo en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Solamente presento dos versículos donde lo hace, en Hechos 22:1. Ustedes recordarán ahí cuando Pablo es arrestado y él dice, hermanos y padres, cuando se dirige a la multitud en el templo, y los soldados romanos ya lo tenían, él habla y dice, escuchen lo que les digo en mi defensa. Pues ahí la palabra defensa se traduce como apología. Y también en 1 Corintios 9:3, donde dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo está usando aquí también, una vez más, la palabra apología, ¿no? Pero yo les tengo otra definición. La definición tradicional de apologética es entonces presentar una defensa coherente de mi fe. Bueno, la apologética cristiana es presentar una defensa de la fe cristiana. Pero me gusta mucho esta definición, que la aprendí de mi amigo y mentor Stuart McAllister en el ministerio, en RCIM. Él dice, él usa la definición de Greg Pritchard, un amigo de él, y dice, es el arte y la ciencia de la persuasión cristiana. La apologética es el arte y la ciencia de la persuasión cristiana. Miren ustedes que aquí hay dos partes. La apologética es un arte. Es un arte porque yo tengo que aprender a conversar, a escuchar, a ser creativo para llevar el mensaje, pero al mismo tiempo es una ciencia. Necesito argumentos, necesito hechos y el respaldo aún de las ciencias duras.
la física, la química, la biología, pero el objetivo es la persuasión. La persuasión. Y esto ustedes van a leerlo en el libro del doctor Os Guinness. Él habla de necesitamos recuperar la persuasión cristiana. Y es lo que plantea Greg Pritchard. El objetivo es persuadir a la otra persona de que Dios existe y que se ha revelado en Jesucristo y que le ama y que quiere una relación personal. Eso es lo que tenemos que buscar a la hora de hacer apologética. Entonces, el objetivo de la apologética cristiana y nuestro, pues no es, ojo con esto, discutir con los que tienen preguntas, ¿no es cierto? A veces nos encontramos con personas preguntonas que quieren saber o muy curiosas y pues a veces fácilmente nos enredamos en discusiones, ¿no? No es la idea estar discutiendo y discutiendo acerca de estos temas. Tampoco tengamos mucho cuidado de humillar a la otra persona, ¿no? Y demostrarle que sabemos mucho, demostrar cuánto sabemos. Y eso nos puede llevar a veces a hacer sentir mal a la persona o a lamentarse de habernos preguntado qué creemos o por qué creemos. Entonces tengamos cuidado de hacer estas cosas y recordemos lo que nos dice el apóstol Pedro, hay que hacerlo con humildad y con mucho respeto a la otra persona, por más atea que sea o por más agresiva que se ponga, yo tengo que demostrar el carácter cristiano y entonces hacerlo con mucha humildad y con respeto. Pero ¿para qué nos sirve entonces la apologética? La apologética te va a servir para tu testimonio cristiano y para que tú puedas hacer una influencia en la sociedad. Y esto es muy importante, ¿no? La apologética te va a ayudar y debería ayudarnos en nuestra presencia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y nosotros poder dar un testimonio cristiano de manera articulada, de manera coherente. Para eso nos sirve la apologética. Ahora, lamentablemente, tenemos mucho en contra, porque tenemos mucho prejuicio contra el cristianismo, contra el ser evangélico, contra la Biblia. Entonces, demanda de nosotros, pues, estar preparados para presentar una defensa de la fe cristiana, pero hacerlo bien, hacerlo con mansedumbre, con humildad, pero de tal manera que sea coherente y que sea firme y clara. Y yo creo que esto comenzó, recuerden que la apologética cristiana comienza desde el principio. Los más famosos, los padres, llamados padres de la iglesia, Tertuliano, uno de los más conocidos, era conocido por hacer sus apologías al cristianismo, por defender el cristianismo, porque había mucha ignorancia, mucho prejuicio. En la antigüedad, ahí en el Imperio Romano, se pensaba que los cristianos eran, por ejemplo, caníbales, porque hablaban de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, se dan cuenta cómo a veces hay distorsiones, ¿no?, en la sociedad o en la comunidad, y ahora más que nunca, cuánto se tergiversa y se distorsiona la fe cristiana. Y tenemos que estar preparados para explicarla. Pero también algo muy importante es que la apologética cristiana te va a servir a ti para fortalecer tu fe, para fortalecer al creyente. Es muy útil. Entonces, cuando uno estudia apologética cristiana, uno se va a dar cuenta que sí hay argumentos. Yo serví como pastor de jóvenes en la iglesia por muchos años y bueno, conozco a dos personas de acá en el grupo que me conocieron cuando era líder, antes de ser pastor, estudiante del seminario y líder de un grupo de adolescentes. Me da muchísima pena cómo todavía hay muchos adolescentes y jóvenes que dejan la fe cristiana, que dejan la iglesia, porque no recibieron respuestas, o porque ellos no las encontraron. Quizás porque les dio vergüenza preguntar, pero en muchos casos ellos han preguntado y en la iglesia no se les ha dado una respuesta satisfactoria. Y qué pena, ¿no? Ver a cuántos creyentes, cuántos jóvenes que ingresan a la universidad y son apabullados y se sienten que no tienen herramientas para explicar lo que creen. Entonces, es muy importante la apologética. La apologética te va a fortalecer en la fe. Y entonces vas a estar preparado y animado para poder evangelizar, para poder hablar a otros
de Cristo y de lo que Dios ha hecho en tu vida con confianza, sabiendo que puedes responder a las inquietudes de tus amigos o de tus familiares o de las personas que pues quieran decirte, oye, pero no entiendo esto, pero ¿por qué existe el sufrimiento? Pero ¿es verdad que Dios existe? Y cuando tú tienes las respuestas, eso te va a dar confianza y tú vas a poder hablar del Señor. Yo conozco a muchos cristianos en las iglesias que visito que tienen temor de evangelizar justamente porque no se sienten preparados, porque sienten que no tienen respuestas. Entonces, eso hace que no lo hagan. Y cuánto necesitamos evangelizar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro mundo? ¿Cómo están nuestros países? Particularmente en Latinoamérica, la situación que viven nuestros países, sumados en la ignorancia, en la corrupción y con tantos problemas sociales, se necesita el Evangelio, la luz de Cristo, que es la única que puede cambiar el corazón del ser humano y traer paz y justicia a nuestros países. William Lane Craig se explaya en estos 3 puntos en su libro On Guard o En Guardia. El doctor Alister McGrath, que es el autor del libro que, bueno, vamos a leer en gran parte y es uno de los textos básicos que usamos, que es este libro de aquí, Mere Apologetics, o Mera Apologética, él dice en la página 11, la apologética ha de ser vista no como una reacción defensiva y hostil en contra del mundo, sino como una oportunidad para exhibir y celebrar y mostrar las riquezas del cofre del tesoro del cristianismo. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de presentar el cristianismo con toda su riqueza, su potencial, lo que trae a la vida del ser humano, lo que puede traer a nuestras sociedades cuando uno pone su fe en Cristo y entrega su vida a Dios, pues la apologética nos ayuda a hacer eso. Y es algo que lo necesitamos con urgencia. Y ahí el lema de nuestro ministerio. Rabbi Zacarías, desde que inició este ministerio, él se acuñó este lema, que es ayudar al pensador a creer y al creyente a pensar. Y esto ilustra nuestro ministerio de manera muy clara, muy gráfica. Tenemos un objetivo doble. Uno, en primer lugar, ayudar al pensador a creer. Queremos llevar el evangelio. Queremos que la persona pensante, crítica, cuestionadora, que está buscando la verdad quizás, pues al que piensa pueda creer en Dios, pueda creer en Jesús. Y al que ya es creyente, al que ya encontró a Dios, pero quizás no ha profundizado en su fe, ayudarlo a pensar, a profundizar y a estar seguro de lo que cree, para que de esa manera pueda pues evangelizar y hablar a otros de su fe. Voy a seguir ahora el bosquejo del doctor Alister McGrath, el autor de Mere Apologetics, y él menciona en el capítulo 1 las 3 tareas de la apologética. Así que aquí te estoy ayudando en la lectura que tienes por delante, pero obviamente eso es simplemente un resumen y tú tienes que leerlo para sacar el máximo provecho. En primer lugar, dice Alister McGrath, la apologética tiene 3 tareas fundamentales. En primer lugar, defender la fe cristiana. En segundo lugar, recomendarla, es decir, mostrar lo valioso que es el cristianismo. Y en tercer lugar, nos toca traducir. ¿Qué quiere decir cada una de estas partes? En primer lugar, defender. Tenemos que defender la fe cristiana, pero para eso nosotros tenemos que identificar cuáles son las barreras a la fe, ¿no es cierto? Y buscar saber cuáles son las preguntas que le interesan a las personas. Muchas veces nosotros nos acercamos a una persona para hablar del Evangelio y le hablamos y le hablamos y le hablamos. Se escucha bien bajo. Gracias por avisar. Disculpe, no le estamos escuchando, se le fue el audio. No se escucha. Gracias por avisar. Gracias por avisar. ¿Ahora me escuchan? Ya un poco mejor. A ver, creo que mi micrófono está fallando. Disculpen ustedes, voy a retroceder.
Y quizás voy a usar el micrófono de mi computadora. A ver, un momento, voy a cambiar de micrófono. Puede ser el auricular. Puede ser el auricular. A ver, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Ah, disculpen ustedes, yo pensé que estaba ayudando el auricular y por el contrario me jugó en contra. Pues voy a retroceder un poco, disculpen ustedes. Hablábamos del lema del ministerio, que tiene dos partes: ayudar al pensador a creer y al creyente a pensar. Entonces, al que está buscando la verdad, al pensador, al que quiere encontrar justamente el sentido de la vida, pues ayudarle a creer. Y al creyente, al que ya conoció al Señor, a pensar, a profundizar en su fe. Entonces, esto muy importante, y para eso la apologética te va a ayudar. Y te decía que la apologética, según Alistair McGrath, tiene tres tareas, que son defender la fe cristiana, recomendar el cristianismo y traducir estas verdades del cristianismo. Muchas veces las personas no van a entender y tenemos que traducir. En primer lugar, entonces, vamos a defender la fe cristiana. Quiere decir que yo tengo que identificar cuáles son las barreras, las cosas que la gente tiene algún prejuicio o qué es lo que le impide creer en Dios. Y te decía que para eso es importante que estemos listos a responder las preguntas que la gente realmente tiene. Muchas veces nosotros nos acercamos a hablar de Cristo a alguna persona, a algún amigo, y no le preguntamos qué es lo que le interesa o qué es lo que le pasa, sino que muchas veces nos emocionamos y le hablamos simplemente de Cristo y de Dios. Pero a veces las personas tienen barreras y hay cosas que ellos no entienden. Y puede ser que esto sea por algo que no entiende, o a veces tuvo una mala experiencia. Y por eso es muy importante entonces que antes de yo lanzar argumentos o ponerme a defender la fe cristiana, primero debo de hacer preguntas. Y al conversar y hacer preguntas, yo voy a saber dónde está esa persona y cuáles son justamente sus barreras o sus prejuicios. O de pronto tuvo una mala experiencia en una iglesia y eso lo alejó de Dios. Eso nos ha pasado en varias ocasiones cuando hacemos evangelismo en universidades y bueno, tenemos un programa, le llamamos el conversatorio Dime por qué. Y visitamos universidades y por varios días damos charlas y abrimos a preguntas. Y hablando con los estudiantes, muchos estudiantes han tenido, por ejemplo, malas experiencias, o con cristianos o con iglesias. Pero otros tienen muchos prejuicios. Entonces, uno debe de conversar, escuchar, hacer preguntas para poder ubicar dónde está la persona y entonces aclarar y defender adecuadamente la fe cristiana. Pero lo que yo quiero también es recomendar. Quiero que ellos sepan que el cristianismo es valioso, es importante. Entonces, tengo que permitir que la relevancia y la belleza del Evangelio sean apreciadas por ellos. Y al mismo tiempo demostrar que el cristianismo es racional también, que es coherente, pero no solamente se limita a lo lógico, sino que también tiene una conexión emocional, y por eso encontré esta figura, este gráfico aquí de un cerebro y de un corazón que se agarran de la mano. Porque yo creo que el cristianismo conjuga ambas cosas. Y lo que pasa es que muchas veces aquí, particularmente en nuestra Latinoamérica, pues los latinos somos más emocionales, ¿verdad? O por lo menos eso dicen de nosotros, los amigos de otras partes del mundo. Pero lo cierto es que las iglesias con énfasis emocional son las que más rápido han crecido en todo nuestro continente. Pero sin embargo son las que tienen menor profundidad en la teología y en lo que creen. Entonces, aquí es muy valiosa la apologética porque nos ayuda justamente a entender que el Evangelio es racional, que también lo puedo entender racionalmente, que es coherente, pero al mismo tiempo llega a satisfacer la necesidad del corazón humano. Entonces, eso es lo que tengo que mostrar, ese equilibrio. Entonces, tenemos que tener cuidado de no ser ni demasiado emocionales, ni demasiado
racionales, ¿no? Entonces, siempre hay la tendencia de ir a los extremos. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿no? Ahora, finalmente, McGrath dice que tenemos que traducir, es decir, traducir los conceptos cristianos al lenguaje común. Y eso es algo que a veces se nos escapa, ¿no? Porque nos acostumbramos en la iglesia a hablar de determinada manera, tenemos un léxico, una jerga evangélica, cristiana, y a veces usamos palabras al hablar a nuestros amigos que no son cristianos, que no las entienden. Entonces tenemos que tener cuidado y escoger bien nuestras palabras o explicar los conceptos para que los puedan usar. Y Jesús, bueno, fue el maestro por excelencia. Recuerden que Jesús usó parábolas, cosas ligadas a la vida diaria, y la economía de ese tiempo era pues agrícola, ganadera, y por eso es que Jesús usó muchas figuras de la agricultura y la ganadería para enseñar las verdades del reino de Dios. Y ahora entonces el reto para nosotros es, ¿cómo lo hago en el siglo XXI? Es decir, Jesús usaba parábolas acerca de la oveja perdida, ¿no es cierto? Hablaba del trigo y la cizaña, pero las verdades que él ilustra, ahora si usamos esas mismas parábolas, bueno, quizás en las zonas rurales de nuestros países las comprendan, pero en la gran ciudad no las van a entender. Entonces el reto para nosotros es, ¿cómo explico yo ese concepto de salvación, de justificación, por ejemplo? Y al mismo tiempo, ¿cómo lo ilustro? Entonces, ese es el reto para nosotros. Estamos en una sociedad tecnológica, entonces quizás usar figuras como la del celular, ¿no es cierto? O la del auto, ¿no es cierto? La del carro, que es muy común en nuestras ciudades, hablar acerca del carro, ¿no? Y por ejemplo, aquí yo aprendí de un amigo esta figura de cuando estoy hablando de la salvación y de que Jesús quiere controlar tu vida, yo le digo, es como que Jesús te está pidiendo el volante de tu carro. Te está diciendo, arrímate, déjame a mí conducir. Yo voy a llevar tu vida, tu carro, a un buen rumbo. Esa es una manera, por ejemplo, de adaptar una verdad o un concepto espiritual en términos del siglo XXI. Y pues es un buen ejercicio para nosotros prepararnos en hacer esto, en buscar ilustraciones, parábolas modernas, si quieres así, para ilustrar verdades espirituales. De eso se trata la apologética. La apologética está muy ligada al evangelismo, pero no son lo mismo. No son, ojo, no son lo mismo. Yo conozco grandes apologetas, he escuchado, he visto personas que hablan muy bien y que defienden muy bien la fe cristiana, pero se quedan ahí. Y un énfasis de nuestro ministerio es que somos un ministerio evangelístico y queremos que la apologética sea práctica y se lleve al evangelio y se lleve a la persona a la cruz de Cristo. Entonces, McGrath explica esto muy bien porque él dice que es como, la apologética es como limpiar el camino, es como quitar los obstáculos para poder entonces presentar a Cristo. Y entonces él dice, yo digo, ¿no? Se me ocurrió la figura de un tractor o de un caterpillar, de un bulldozer, no sé cómo lo llaman en sus países, pero la figura me ayuda. Este aparato, ¿no es cierto? Aquí en nuestros países andinos, cuando hay estos inundaciones o huaicos, avalanchas, viene este aparato, esta máquina para limpiar los caminos y las pistas, para poder transitar. Y de alguna manera, la apologética es eso, ¿no? Es limpiar el camino. Cuando yo quiero hablarle de Cristo a alguien y me saca objeciones, que podrían ser como obstáculos, yo los voy quitando del camino y le voy diciendo, le voy respondiendo sus dudas para poder llegar finalmente a presentarle a Cristo. Ese debe ser el objetivo. Entonces la apologética la podríamos ver como una suerte de pre-evangelismo, pero que no debe de quedarse ahí, sino debemos de llegar al evangelismo. Entonces, McGrath por eso dice que la apologética es como una conversación y el evangelismo es como una invitación. Es la invitación a creer en Jesús. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Queremos aclarar las dudas y al ir respondiendo esas dudas, usando la apologética, vamos en una conversación explicando por qué creemos lo que creemos, pero para llegar a Cristo, a la cruz de Cristo y a la obra que Él hizo.
por nosotros. Tenemos que ser conscientes entonces que la apologética tiene limitaciones. Y básicamente vamos a hablar de dos, porque ya nos ganó también el tiempo, vamos apurándonos. En primer lugar, al traducir los conceptos a las personas que no conocen a Cristo, que no tienen idea de lo que es la Biblia, y ojo que hoy hay muchas personas que no tienen la más mínima referencia de lo que es el cristianismo bíblico, de lo que es el Evangelio. Pero entonces al traducir conceptos, se pueden reducir a su equivalente cultural. Por ejemplo, cuando hablamos de Jesús como mediador. Si tú hablas de Jesús como mediador, es cierto, ¿verdad? Pero a veces, si no lo aclaras bien, puede simplemente tomarse como, bueno, un conciliador, nada más. Claro, la Biblia nos dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y es verdad. Pero tengo que explicar mejor ese término para que no quede simplemente ambiguo o para que no lo tomen como, es un conciliador, es alguien que ayuda y punto. Porque es mucho más, ¿verdad? Jesús es Dios, es el Hijo de Dios que se encarnó para pagar por nuestros pecados. Entonces, al traducir los conceptos cristianos, tengo que tener cuidado de que la persona entienda algo que es menos. Tengo que explicarlo en su totalidad. Otra posible limitación de la apologética sería pensar que el cristianismo es simplemente una creencia razonable. Y claro, queremos explicar que lo es, pero es más que eso. Es decir, cuando yo estoy usando la apologética y demuestro que el cristianismo es coherente, que es razonable, que también es racional, pero no debo quedarme ahí. Porque recordemos que la fe cristiana, que el evangelio requiere un compromiso. No solamente una mera creencia, sino confianza total en Dios y en Jesús. Y un compromiso con Él. Entonces ahí es donde entra el tema de la voluntad y del yo entregarme al Señor. Entonces tengamos cuidado con estas dos limitaciones de la apologética, ¿no? Y esto lo van a ver ustedes en Mere Apologetics, en el libro, en las páginas 23 y 24. Quiero terminar esta clase introductoria con una cita del Dr. William Lane Craig. Y me pareció genial porque necesitamos esto. En su libro On Guard, él dice, si los cristianos pudieran ser entrenados para dar evidencia sólida de lo que creen y buenas respuestas a las preguntas y objeciones de los no creyentes, entonces la percepción de los cristianos cambiaría lentamente. Los cristianos ya no serían vistos como los cristianos serían vistos como personas pensantes, a quienes se les debería tomar en serio, en lugar de simplemente fanáticos o bufones emocionales. El evangelio sería entonces una alternativa real para las personas. Qué cierto es esto, ¿verdad? Ahora cuando lamentablemente se distorsiona la figura del cristianismo y del creyente. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de tener un buen testimonio ante nuestros familiares y amigos, pero al mismo tiempo no solo un buen testimonio de amor, de servicio, sino también de inteligencia. Hay un prejuicio muy común en Latinoamérica hacia el cristiano bíblico, hacia el creyente en Jesús, ¿no? Que es una persona que no sabe mucho, que es una persona ignorante, o te dicen, te han lavado el cerebro, ¿no? Y eso, pues, es responsabilidad nuestra demostrar que no, que la decisión que tomamos de seguir a Cristo y de ser creyentes es una decisión que está basada en evidencia, que la Biblia es la palabra de Dios, pero que también tiene un sustento, y que es un libro histórico. Entonces, la manera en la que articulamos nuestra fe va a impactar a nuestros amigos. Recuerda, son dos partes, la racional y la emocional. Es decir, las personas tienen que ver, y eso la apologética nos ayuda, a que el cristianismo es razonable, pero al mismo tiempo el testimonio, el amor cristiano y el servicio que yo haga va a llegar al corazón de la persona. Y eso es algo que Rabbi Zacarías siempre enfatizó cuando hablaba con nosotros, cuando nos enseñaba, él decía siempre esto, ¿no? Que el amor es la más grande apologética. Y que entonces déjame decirte algo, una de las cosas que más me impactó, y que, bueno, doy fe de eso porque conocí a Rabbi, es cuando él falleció,
Y cuando las personas escribían mensajes en redes sociales, la gran mayoría de personas, y de hecho yo fui uno de ellos, tú podías leer que no solamente era de cuán inteligente, qué sabio, qué buen predicador, sino su humildad, su amor por las personas, su deseo de responder y de ayudar a la persona a creer en Jesús. Eso fue lo más importante y ese debe ser también es nuestro ejemplo y es lo que debemos procurar, usar la apologética para, pues, presentar a Jesús, la belleza del Evangelio y de la fe cristiana. De estudiar apologética, que es el amor por las almas. Eso realmente me hizo también como poner en perspectiva como mi razón de estudiar apologética, que es porque realmente yo quiero que más personas lleguen a los pies de Cristo. Entonces, también quisiera enseñar a personas. Creo que ese es como mi don, enseñar a personas. Soy una persona que me encanta compartir y hablar muchísimo. Entonces, creo que esa es mi razón de estar en la apologética. Carla, gracias por compartir. A ver, le tocaría el turno a alguien del grupo de Andrés. Andrés, ¿a quién le toca? Sí, Cuéntanos. es A mí. Paola. Paola, ¿dónde está Paola? A ver. He sido puesta en incógnita en contra de mi voluntad. No se puede activar mi video. Oh, ¿no se puede activar? Ya ahí está. Ya me mandaron la solicitud. Ay, ay, ay. Hola a todos. Bueno, realmente mi grupo no sé si la verdad todos han hablado. La mayoría somos peruanos. Hay un hermano que es de Colombia. Cada uno ha podido comentar las motivaciones por el cual realmente se han inscrito al grupo, al estudio, que estaban muy interesados. Algunos no sabían que existía la apologética. Y en el caso, por ejemplo, de Beatriz, si es que no me equivoco, comentó que al igual que yo, que soy mamá, tiene un hijo pequeño, el cual le hacía preguntas bien curiosas, como que mamá, ¿quién inventó los dinosaurios? O qué pasa si mi perrito se muere o se va al cielo. Realmente no sé si estoy en lo correcto, pero hizo preguntas, entonces ella se imaginó que cuando él crezca las preguntas iban a ser un poco más complicadas y dijo, no, tengo que estudiar y estar preparada para las preguntas que vienen consigo. Otros, o la mayoría, es en la universidad y al igual que fue mi caso en su tiempo, porque bueno, ya no estoy estudiando, fue un momento difícil, de repente hubiésemos querido estar más preparados para poder resolver algunas preguntas, y ellos están a tiempo todavía de hacerlo. Después estuvo María José, que es creyente hace poco, hace 2 años, y que realmente quiere, porque en un momento cuando la evangelizaban, dice que ella realmente no creía para nada, es más, se burlaba, y ahora realmente Dios tocó su vida y se pudo enamorar de él y está muy interesada en conocer cada día más, ¿no? Para prepararse y poder atraer a la gente a Cristo. Al igual que mi hermano de Colombia, que por la gloria de Dios dice que siempre trata de compartir y de ayudar a gente a que llegue al Evangelio y eso hace que sus ganas de aprender cada día más. Y Andrés, el que dirige nuestro grupo, también es universitario y realmente estuvo más interesado cuando estuvo con un profesor ateo, si no me equivoco, y lo ayudó realmente a poder discernir y a decidir. Perdónenme si omito a alguien, realmente fue bien cortito, pero estoy súper contenta de las personas que están en mi grupo, de todos, y espero que cada uno pueda aportar de su conocimiento y Dios nos ayude para poder aprender de todo, ¿no? En ese tiempo. Gracias, Paola. Así, Paola ha dado en el clavo, 2 minutos 10 segundos, es así perfecto. Así que Lo logré. sí lo lograste. Y sí, los niños ahora más que nunca, creo, están bañados con internet y con 1000 fuentes de información, así que felicitaciones por querer aprender. Te va a ayudar bastante en el futuro. Ahora es el turno del grupo de Álvaro. Álvaro también cayó en una especie de vacío cósmico, pero no sé quién estuvo apoyando en su grupo.
Sí, o sea, al final entré Ya. y acordamos que Ok. sería David, ¿sí? David, a ver, que sea presente. Estoy aquí, soy presente. Primero que nada, qué nervios hablar frente a 80 personas. Qué falta. Pero no, nada, sino que fue muy bonito porque entramos y Álvaro primero nos preguntó a cada uno de nosotros que, un poco sobre nosotros, o sea, para conocerlos mejor. Y mira tú, o sea, bien loco cómo puedes encontrar a gente de otros países, ahí a un colombiano, gente de México, o sea, cosas que uno de repente no se le ocurría que iba a encontrar en esta experiencia. Y también nos preguntó para por qué la apologética era importante para nosotros y me llamó bastante la atención cómo cada persona ha, ha vivido y ha tenido cierta conexión con Dios y cierta motivación hacia la apologética de acuerdo a sus circunstancias distintas. Cada uno ha tenido problemas, cada uno ha tenido así tipo, o sea, pruebas distintas y eso le ha influenciado a seguidores, o sea, han hablado sobre, ha habido varios testimonios de cosas muy bonitas como momentos de cuestionamiento donde verdaderamente dudaban sobre su fe y Dios usó esos momentos para hacerlos crecer, o han también hablado de testimonios de su tiempo en la universidad, donde tuvieron que analizar mejor las cosas y profundizar su conocimiento en Dios para sobreponerse ante el mundo, que verdaderamente es quien está en contra de nuestra fe. Y nada, pues que ha sido muy bonito este tiempo, es brazo conocer a todos y espero que sea mejor. Y lo más lindo de todo es que solo es el comienzo y que se vienen 9 semanas más de bendición y gracias a todos por lo que están haciendo. Estás en mute, Renzo. Renzo, tu Ya. audio. Gracias, David. Decía que, David, tú tienes 14, ¿no? Ya, David es Casi 15, oficialmente, casi 15. casi 15, por favor. David es el miembro, el que menor edad tiene, que está participando en la historia de las capacitaciones de RSIM Latam. Bueno, no tiene más de 5 años en esta historia, pero un reto, David, por favor, para que acabes y te daremos un mini premio si es que acabas como el alumno más joven de la historia de RSIM Latam. Así que para adelante. A ver, del grupo que ha estado con Mariela. Mariela, ¿quién ha estado, quién va a ser el elegido del día de hoy? De mi grupo está Julio César. Ok, Se quedó con ganas de hablar, así que le pedí que por favor hablara un poco de nosotros en total. Julio César, ¿dónde estás, Julio César? Creo que creo que tu audio está muteado, Julio César. Aló, aló, ahora sí. Ya, ahora sí se escucha. Ya, aquí estoy. Hola, buenas noches para todos. En el grupo en el que estuvimos trabajando, encontramos personas, sobre todo Perú, obviamente, pero estamos distribuidos por todas partes. Estamos en Nueva York, en Dominicana, en Chile y alguien en Colombia. En Colombia, uno solito. Hay de todo. Colombia. A los que les gusta el fútbol, le hacen barra por allá esos equipos lejísimos en España, que ni idea. Hemos hecho de todo, hay diversidad de edades, creo que soy el más viejito del grupo. Los hermanos a los que escuché están inquietos con la apología en relación con esa necesidad de explicarnos, de ayudar a otros a encontrar el camino que nos puso y que nos encargó Jesús que mostráramos a todo el mundo, ¿no? Hay muchas razones, pero todas tienen que ver con eso, con la necesidad de explicarnos, con la necesidad de ver que no es ciencia nuclear, eso de tener fe en Jesús y entender su camino. De hecho, yo pienso que la apologética no es solamente una punta de lanza a la hora de hablar de evangelización, que en algunas iglesias ni siquiera la tienen en cuenta, además, sino que la ven como algo rarito y no necesario.
En cambio, para mí sí debería ser importante incluso desde la juventud. Una cosa que me alegra mucho es que veo mucha gente joven y eso me reconforta mucho porque si graficamos la relación edad y fe, al principio las personas que tienen la ventaja de estar en hogares creyentes, en hogares cristianos, van a tener alguna cercanía. Y esa cercanía se pierde cuando llegan a las universidades, cuando empiezan a trabajar, cuando empiezan sus familias y se enfrentan con el mundo, entre comillas, real. Se empiezan a presentar, a enfrentar a dudas, a preguntas que les hacen compañeros, amigos, sobre todo los que pasamos por institutos, por universidades y todo eso, nos enfrentamos a dudas grandes y mucha gente se aleja de Dios. Y vuelven a encontrarlo cuando el mundo les demuestra que todos esos vacíos que han visto los llena solamente Él. Entonces, esa curvita que vemos de caída en la juventud, a mí me llama la atención en cuanto a que la apologética debería ser fundamental durante las escuelas dominicales, porque no es solamente mostrarles la Biblia, sino mostrar cómo es que hay que defenderse ante tantísimas preguntas que les van a hacer durante la vida. Y no solamente preguntas, sino realidades de la vida que si no las hemos entendido bien antes, nos van a hacer caer de nuestra doctrina. Gracias, Julio César. Muy bien, es verdad, es verdad. Ya más, cuando cerremos, les voy a dar mis meditaciones de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Ahora es el turno del grupo de Juan Carlos. A ver, Juan Carlos, ¿quién fue tu elegido? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gabriel es el elegido. Gabriel de Uruguay. ¿Cómo andan todos? Espero que muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, Renzo. Bueno, como estaban diciendo, como decía David, una alegría hablar, compartir con todos ustedes este tiempo, poder conversar un poquito, compartir un poco de nuestras realidades. Y bueno, acá estamos con mi hermano Nico, por eso que somos dos en una pantalla. Somos los dos barbudos, así que nos vamos a turnar, de repente aparece uno, desaparece el otro. Pero bueno, en el grupo estábamos compartiendo un poco, aguante la garra charrúa, un poco personas de Perú, Paraguay, Costa Rica, México, si no me equivoco, y bueno, nosotros de Uruguay, y estábamos compartiendo un poco ahí, que en nuestro corazón está, bueno, como estaban diciendo todos, ¿no? El anhelo, el deseo de compartir el Evangelio, lo que Jesús hizo y hace por nosotros. Y nosotros en nuestro país, es un país que tiene como es una tendencia muy clara al ateísmo. Las personas en gran manera son ateas, no tienen ni trasfondos católicos, ni de ningún tipo de religión, entonces eso hace que a veces sea difícil compartir lo que Jesús hizo por nosotros, compartir el Evangelio. Entonces es como que tenemos la gran expectativa y creemos realmente en fe que va a ser así, de que este curso nos va a poder dar herramientas para trabajar con las personas, para trabajar en la iglesia, en el ministerio, para poder servir de la mejor manera. Y bueno, como estaban diciendo, poder realmente mostrar el corazón de Jesús con amor, no solamente para debatir o pelear, sino porque queremos llevar el mensaje de Cristo de la mejor manera, y creo que no hay mejor forma que hacerlo con todos ustedes. Y bueno, gracias a ahí que pusieron orando por Uruguay. Necesitamos la oración, como creo que todos los países que estamos representados acá. Así que nada más que es un gusto, y decirles que bueno, va a ser tremendo compartir esto con ustedes. Gracias, Gabriel. No, sí, yo cuando vi los inscritos Uruguay dije, uy, ya, ya estamos. Ya está lleno, dijiste, el único que faltaba, ya está. Ya está. Sí, porque, sí, yo he visto las estadísticas y Uruguay tiene una tendencia muy secular, igual que Europa. Entonces, ahí chicos, ya ustedes mismos son, ahí, Uruguay para Cristo. Amén. Una gran oportunidad. Ahora le toca al grupo de Sol. Sol, ¿quién fue tu elegida el día de hoy? Elegido. Juan Andrés. Juan Andrés. Sí, Juan Andrés. Hola, no tengo video, eso sí no... sí, por favor, habilita el video. A ver, Mariela, ¿tú sabes hacer el para Juan Andrés? Ahora sí. Vale. Primero saludarlos a todos, y a mí me da mucha alegría también ver a los chicos de Uruguay. De hecho, son los primeros creyentes que yo conozco de Uruguay, así que
es una alegría grande en el corazón, yo creo que para todos. Como uruguayos deben ser muy, muy fanáticos del fútbol, creo, así que siempre es una forma también para usar la apologética, en presentar el evangelio, en transformar esto en un lenguaje, traducir el evangelio a la gente, el fútbol también siempre sirve. En nuestro grupo habían de Honduras, de Colombia, muchos de Perú también, y yo de Chile. Y fue muy bonito ver por qué todos querían aprender más de apologética, algunos quizás más avesos ya llevando un tiempo de la carrera, quieren defender la fe y defender también contra doctrinas extrañas, también como el Evangelio de la Prosperidad, como hablaba Pedro en un inicio, otros que quieren responder preguntas que se han enfrentado en la universidad, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del dolor, y por qué muchos preguntan por qué Dios era una forma diferente, quizás en el Antiguo Testamento, y habían ciertas cosas respuestas que se necesitaban, y nos concentramos también un poco en el versículo de 1 de Pedro 3:15, sobre todo en esta forma de que no hay que ser antagónico ni ganar una discusión, sino que hay que hacerlo con amabilidad, con respeto. Ahí Sol nos citó lo que decía el libro, decía Pascal en el libro, que el corazón tiene sus razones, que la razón no conoce para nada. No solamente un tema de cabeza, de lógica, de razonamiento, sino que es de corazón. También hablábamos de que se puede defender el Evangelio sin estar en una actitud defensiva. O sea, no hay para qué de repente nos sale eso de la carne porque queremos defender nuestra fe, nuestro Señor, y lo hacemos de una forma muy enérgica y pasamos a llevar también a las personas. Y también ahí Yelka nos habló también de utilizar, de traducir, utilizar un lenguaje propio para la audiencia, como lo hacía el Señor a través de las parábolas. Y que también, y hablamos de finalmente la apologética y el evangelismo, donde la apologética es como que prepara un poco el camino, como lo hacía Juan el Bautista, y es más conversacional, hay que hacer preguntas, conocer a la persona, y finalmente el evangelio es invitacional a entrar por esta puerta, pero presentar esta puerta de una forma bien, bien buena para que las personas realmente decidan entrar y recibir al Señor como su Salvador. Listo, Juan. Gracias, gracias. Ahora es turno del grupo de Gisela. Ya vamos acabando. Gracias, Renzo. Hola a todos, chicos. En mi grupo, la representante y elegida es María Jiménez. Mayra Jiménez. Dale, Mayra. Mayra. Hola a todos, qué risa, qué roche. Bueno, la verdad que es un gusto poder conocerlos a todos ustedes. Conozco a alguien por aquí. Y Yani, te mando un beso, qué lindo verte. Bueno, de hecho, yo creo que todos nosotros estamos completamente convencidos de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas, porque desde el momento en que nos convertimos a Él, y como dijo Pedro en algún momento, y estamos seguros en Él, sabemos que nuestra labor es poder atraer a la mayor cantidad de personas de esta generación a su verdad, ¿no? Y una de las cosas que ustedes conversaban y yo podía escuchar algunos de mi grupo es la carga que todos tienen para poder dar a conocer de la forma más sabia posible a Cristo, ¿no? A todos los jóvenes. Y de verdad que en verdad no tuve mucho tiempo para poder estar en mi grupo porque me demoré en entrar en el limbo, como decía Renzo, pero toda la primera parte que Renzo pudo compartir y la parte que Pedro pudo decir es que realmente en este tiempo podemos ver como la mayor cantidad de jóvenes que crecen cercanos a Dios en un momento se alejan de Él, ¿no? Y yo creo que es esta presión del mundo, ¿no? Que hace que las cosas parezcan, que son efímeras, parezcan mucho más divertidas, pero en realidad es todo completamente irreal y sabemos que es un engaño. Entonces, yo lo viví, lo experimenté cuando estuve en la universidad, cuando estuve en la maestría, como la mayor cantidad de gente creía en el humanismo, existencialista sin ninguna esperanza, sin ninguna razón de vivir, sino el hoy. Y de verdad, como en Dios sabemos que tenemos esperanza, porque tenemos una expectativa mayor puesta en Él, que es un Dios que nos sorprende
de que nunca nos deja sin respuesta, ¿no? Porque todos, al menos yo, a través de los momentos más difíciles de mi vida, en el sufrimiento he encontrado sentido en su palabra. Entonces, creo que el mundo necesita eso, ¿no? Necesita un sentido, necesita un significado para cada cosa que se vive en ese tiempo. Por eso que considero que la apologética es un arte, ¿no? Es como decían, compartían ustedes antes que yo, es tener el corazón de Jesús, es la carga de Jesús, el amor de Jesús, para cada individuo de esa tierra y para poder compartirlo de forma coherente, ¿no? No siendo sentimentalistas, ni místicos, ni tampoco ir a ser súper lógicos, sino ser completamente coherentes con la necesidad de cada persona, ¿no? Porque Ray decía también, ¿no? Que es cuestión de amar al que hace las preguntas y que podamos persuadir a la mayor cantidad de gente para que sean atraídos a Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias, Mayra, gracias. Bravo, Mayra. Y bueno, ahora nos toca la última persona del grupo de Rafael. ¿Dónde estás, Rafael, para que presentes a tu elegido o elegida? Hola, hola a todos. ¿Qué tal? La elegida de nosotros en mi grupo es Diana. Dianita va a hablar por nosotros. Diana. Sí, hola. Bueno, pues mi nombre es Diana. Tuve muy poquito tiempo de estar en el grupo porque también me perdí. Pero pues la verdad, o sea, por lo que podemos, o sea, puedo notar, pues, estamos presentes personas de diferentes países. Yo soy de México, personas de El Salvador, Venezuela, Costa Rica, Perú y México. Lo estoy leyendo porque pues llegué tarde y no sabía. Pero pues sí, o sea, hay personas de muchas partes de Latinoamérica. También pues pude observar que hay personas jóvenes, personas también ya mayores, y creo que esto es muy importante porque esto significa que habiendo como tanto rango y tanta diversidad de edades entre nosotros también, de tantos países diferentes, esto implica que el deseo de nosotros por alcanzar armas va a rendir frutos en muchas partes alrededor de Latinoamérica. Entonces, pues creo que es algo muy, muy digno de admirar, como el hambre, el deseo y el anhelo de servir a Dios mediante esta manera. Creo que, pues, sí está como que a lo mejor mucho la cultura de, pues, no sé, de como cristianos, pues ser pasivos en el hecho de, pues, compartir como lo básico, ¿no? Lo que conocemos, de lo que escuchamos, por ejemplo, en la predicación, pero creo que es admirable que pues estemos como que todos juntos aprendiendo e incrementando como nuestro conocimiento, adquiriendo recursos y usando lo que Dios nos da para servirle a Él. Pudimos a través de las preguntas también como conocer que a veces las personas cuestionan el cristianismo con hostilidad, pero a veces pues lo cuestionan con una curiosidad genuina. Entonces, pues sean peras o sean manzanas, nosotros tenemos que estar preparados y con un corazón pues recto, ¿no? Un corazón humilde para poder compartir la verdad conforme, como Cristo lo hubiera, bueno, nos la compartió y la sigue compartiendo por medio de nosotros. Sí, gracias Diana, gracias. En verdad, muy felices todos nosotros. Yo sé que hablo por el equipo de que todos estamos muy contentos, en especial de ver gente de tantos rincones de nuestra bella Latinoamérica. Tenemos tantas culturas acá, y somos la iglesia. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos de diferentes denominaciones, de diferentes backgrounds, de diferentes lugares, y yo sé que todos nosotros tenemos un amor por Cristo, y eso debe ser lo que debe estar por delante. Buscar todos vivir para Él, y esforzarnos para ser la sal y la luz del mundo. Y como les decía hace un ratito, en especial nosotros, diría yo, como Latinoamérica, porque el autor que van a leer esta semana se llama Os Guinness, y él es un maestro de Oxford muy importante, tiene el PhD en filosofía, si es que no me equivoco, y él lo que señala es que el fenómeno que se va a ver este siglo es el fenómeno del sur global. Eso quiere decir que Europa, Estados Unidos, las áreas que normalmente eran conocidas como la cristiandad, lo están dejando de ser. Y le están abriendo el paso a Latinoamérica, a África y a Asia, al sudeste asiático, como lugares de nuevos focos donde el evangelio está agarrando muchísima fuerza. Hay muchísimas nuevas iglesias, muchísima gente creyendo, y
yo creo que estamos en un momento histórico en el cual Dios nos está poniendo delante un reto, y gracias por estar todos ustedes acá preparándose para estar listos para ese reto. Así que no se olviden, tienen que leer la lectura para la siguiente clase, Full Stock se llama, solo es el capítulo 1 y 3. El 2 está en el PDF, pero está opcional. Así que gracias a todos ustedes, chicos, y nos vemos ya el otro. Gracias a todos. Y hasta la próxima semana. Buenas noches, que Dios los bendiga. Cualquier duda, consulta, lo pueden hacer a través de los grupos de WhatsApp. Muchas gracias a todos. Gracias. Dios los bendiga. Cuídense. Gracias. Bendiciones. Pura vida. Bendiciones. Dios los bendiga mucho. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.